Hola, Ok, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones con Perspectiva. El día de hoy hemos titulado a la emisión como Una gramática para el siglo XXI. Para abordar este tema, tenemos como invitado al doctor Hermano Vitale, a quien antes de darle la palabra, permítanme decirles que es profesor de ciencia política en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Università Valle d'Aosta, Italia. Su actividad investigadora está centrada en el pensamiento político moderno y contemporáneo. Partiendo del estudio del contractualismo moderno, se dedica actualmente a las relaciones entre paz, democracia y derechos fundamentales en el contexto de los procesos globales de transformación social y política. Tiene varios libros de su autoría, solo voy a mencionar los que están traducidos al español: Liberalismo y Multiculturalismo, Derecho y Paz, Destinos Individuales y Colectivos y Defenderse del Poder. Eh, Doctor Hermano Vitale, gracias por haber aceptado la invitación para estar con de nosotros. nada, gracias a usted. Vamos a iniciar entonces, estimado profesor. Como todos sabemos, en las últimas 3 o 4 décadas han sucedido una serie de eventos globales, como el populismo, la crisis de representación de la democracia, la polarización, el auge de las tecnologías digitales, el cambio climático, etcétera. Estos fenómenos han impactado en conceptos clave que le daban sentido a la democracia del siglo XIX y XX. Le quiero preguntar, profesor Vitale, en su opinión, ¿qué conceptos clave estructuran hoy la narrativa de la democracia? Bueno, yo creo que sí, estos fenómenos que se citaron son importantes, pero al final no influyeron demasiado sobre la narrativa democrática. Es decir, yo creo que nos quedan siempre dos sendas, digamos, dos sendas fundamentales, la de Kelsen y la de Schumpeter, ¿no? Que nos provienen del siglo XX, pero que siguen siendo las dos sendas posibles, en mi opinión. Vale decir, el pensamiento de Kelsen, que retoma a Rousseau, tratando de hacerlo más realístico y poniendo a salvo pero la idea del poder que viene desde abajo y que representa una sociedad, la sociedad subyacente, con sus varias matices, intereses, valores, ideales, ¿no? Es una forma de democracia representativa, no directa a la Rousseau, pero que trata de salvar todo lo salvable, digamos, ¿no? De Rousseau. Es una democracia parlamentaria, con ley electoral proporcional y sobre todo con actitud al acuerdo entre mayoría y minoría, ¿no? ¿Por qué? Porque el bien fundamental de una sociedad democrática es la cohesión social, ¿no? La cohesión social, no tratar a nadie como a un excluido de la sociedad, digamos, ¿no? Y eso conlleva lentitud en las decisiones, porque hay que pedir y preguntar a derecha, a izquierda, etcétera, etcétera, ¿no? Y porque al final ese modo de entender la democracia mh, trae consigo la idea de complejidad, ¿no? De una complejidad social que no se puede borrar, digamos así, ¿no? Por otro lado, Schumpeter, ¿no? La primera cosa que dice cuando habla de democracia es Rousseau no. El elitismo democrático sí habla de democracia representativa,
pero hay que pasar por alto, rechazar la democracia así como la pensaban en el siglo XVIII y como Kelsen de alguna manera la retoma, aunque con varios ajustes, ¿no? Entonces, democracia presidencial o gobierno de gabinete con un primer ministro que tiene una mayoría sólida, digamos, ¿no? E ley electoral mayoritaria y uninominal o algo parecido, ¿no? Entonces, aquí el tema es que hay que decidir, que hay que tomar decisiones sin esperar demasiado. Entonces, no lentitud, sino velocidad. Y simplificación de los temas, ¿no?, que se proponen a los ciudadanos, ¿no? No complejidad. Eso me parece que todavía hoy estamos enfrente a eso, ¿no? Trump es la forma más brutal, ¿no?, del elitismo democrático, digamos. A lo mejor está saliendo también de eso, ¿no? Pero bueno, ¿no? Y al final, ¿qué podemos decir? Que a mí me parece que Schumpeter le ha ganado el partido a Kelsen 5-0, una manita, vale decir. No, hoy las democracias parlamentarias son en gran dificultad, ¿no? No le gusta al ciudadano esta forma, ¿no? En mi opinión es muy triste, pero así es, ¿no? Como científico hay que mirar lo que pasa, ¿no? No imaginarse cosas que te gustan, ¿no? Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué si el presidencialismo es una forma menos democrática le gusta más al ciudadano? ¿Por qué al ciudadano de a pie parece preferible una forma de democracia que se limita a elegir un jefe al final, ¿no? ¿Y por qué se descuidan los check and balances, el sistema de pesos y contrapesos clásicos de las democracias liberales, ¿no? Y parlamentarias sobre todo, ¿no? Es difícil contestar continuo, en mi opinión, a esta pregunta. Yo solo planteo una duda, digamos, ¿no? La democracia parlamentaria, que le hace tanta ilusión a estudiosos prestigiados en Italia como Bovero y Ferraioli, ¿no?, mirada con los ojos del ciudadano común, aparece desafortunadamente, y subrayo desafortunadamente, como una suerte de gran estafa, como un engaño de políticos profesionales corruptos disfrazados como representantes del pueblo. Y es el tema del populismo, ¿no? El propio Rousseau admite en el contrato social, en la segunda parte, digamos, del contrato social, que los magistrados, vale decir, los que tienen un cargo ejecutivo, por supuesto, siendo la democracia una democracia directa, digamos, ¿no?, acaban con pensar sobre todo a sacar ventajas personales o corporativas. Yo me temo que por eso la democracia más cercana del ideal democrático, en teoría la mejor, la más bella, la más hermosa, la más desiderable, pero está fracasando. No sé, eso es más o menos mi pensamiento al respecto, muy, sé, que trae consigo una suerte de desilusión terrible, pero yo eso veo, digamos. Para reencauzar el optimismo, profesor Vitale, con base en lo que usted nos compartió, podría decirse que el verdadero o el efectivo Estado de Derecho y una ciudadanía
contribuirían a renovar ese optimismo que se ha perdido por lo que usted nos está comentando de este triunfo del elitismo? El tema es que hay una suerte de estrabismo, ¿no? Porque de un lado, las instituciones, para bien o para mal, las instituciones políticas reflejan los ideales del Estado democrático de derecho, ¿no? Todo está escrito en sus constituciones, derechos de libertad, derechos políticos, y una lista más o menos larga de derechos sociales, ¿no? Entonces, eso, tomando en cuenta que siempre hay una distancia entre los nobles ideales, como nos enseñó Bobbio, de la tosca materia, ¿no? Hay una distancia, pero bueno, eso es inevitable, digamos, ¿no? Pero, digamos, el tema es que hay otros actores, ¿no? En la escena sea nacional, sea internacional. Vale decir, hay instituciones mucho más poderosas de las instituciones estrictamente políticas, ¿no? Que aplastan, que desgarran, ¿no? Todo eso que las constituciones prevén y por lo menos tratan de imponer, ¿no? Estas instituciones, me refiero a las finanzas globalizadas, a la economía globalizada, al sistema de los medios de información y comunicación, todo eso rebasa los confines de los estados nacionales y tiene recursos mucho mayores, digamos, ¿no? Y no solo, hay que añadir que hay varios grandes países que no son para nada democráticos en, el, en la escena global, ¿no? Son autocracias, en algunos casos gobiernan pueblos que de hecho nunca han conocido la democracia y el liberalismo, que son acostumbrados a vivir, ¿no? Bajo regímenes despóticos en los cuales el despotismo parece algo natural, parece la única manera de gobernar un Estado, ¿no? Y todo eso hace que las instituciones democráticas, lo sé que no me voy a dirigir al optimismo, pero no sé, tengo que decir mi verdad, digamos, ¿no? Entonces, bueno, frente a todo eso, las instituciones democráticas parecen un pequeño barco en alta mar, que no tienen los recursos, ¿no? Para, para seguir navegando, digamos. Yo veo un poco eso, ¿no? La Unión Europea me parece, ¿no? Un perfecto botón de muestra de eso, de ese desamparo, ¿no? De las instituciones democráticas frente a esta tormenta que nos estamos viviendo en esta temporada, en este periodo, ¿no? Eso, es por eso la idea de una constitución mundial al estilo de Ferraioli me parece un sueño muy bello, pero tan ingenuo. Y al final un poco peligroso, no peligroso de por sí, sino porque abre la puerta a la idea, ¿no? Que se puedan contrarrestar los poderes fácticos y los regímenes despóticos solo con una visión que debería poner a todos de acuerdo, pero sin recursos, sin fuerzas, ¿no? Porque esta Federación Mundial se concibe como una propuesta que tiene que poner a todos de acuerdo, pero incapaz sin recursos para enfrentar a sus enemigos exteriores y también interiores, ¿no? Va a decir, eso es un poco el cuadro que yo veo muy desagradable, pero así es, en mi opinión, por supuesto.
Claro, profesor Vitale, nombró usted a este libro por una constitución de la tierra. No, obviamente no es el tema de esta misión, pero aprovecho la oportunidad que usted opinó esto. Si no recuerdo mal o interpreto mal, el profesor Ferraioli dice que la legitimidad de esta constitución de la tierra estaría basada no en el consenso, sino en la efectividad de los derechos. Esto es una de las razones por la cual es una bella ilusión. Sí, es una de las razones en el sentido de que a mí me parece que, que estas propuestas se fundamentan en la idea que son deseables por todos los hombres, ¿no? Sin tomar en cuenta, sin evaluar las diferencias de culturas, de religiones, de creencias, de costumbres, ¿no? Que, que son importantes por un lado. Y por otro lado, yo creo que la naturaleza humana, por así decirlo, con esta vieja fórmula filosófica, digamos, ¿no? Pero no sea tan adecuada a vivir en este mundo casi perfecto, ¿no? Porque la naturaleza humana es más o menos la que describe con sus palabras netas Maquiavelo, ¿no? Maquiavelo. No, yo no soy un seguidor de Maquiavelo, pero cuando te dice, se puedo permitirme leer dos líneas, no más de dos líneas, ¿no? Cuando dice, ¿no? Porque de los hombres, podemos decir de los seres humanos, en general, se puede decir eso, que son ingratos, volubles, hipócritas, falsos, temerosos del peligro y ávidos de ganancias. Y mientras les favoreces, son todos tuyos. Te ofrecen su sangre, sus bienes, la vida e incluso los hijos. Como ya dije antes, mientras no necesitas, pero cuando llega el momento te dan la espalda, ¿no? Es decir, Ferraioli a mí me parece que no toma en cuenta todo eso, vale decir, en un régimen como la Federación de la Tierra, ¿no? Con una fuerte, come dire, dimensión de socialismo, ¿no? De socialismo, porque hay muchas medidas sociales, etcétera, etcétera. Bueno, eso parece que todos deberíamos estar de acuerdo, pero la verdad es que hay siempre una parte, y no pequeña, que quiere no la igualdad, sino la superioridad, ¿no? Va a decir que no se contenta con una condición de igualdad en muchas cosas, no en todo, pero en muchas cosas, va a decir, todos los derechos sociales, todo, ningún ejército, ninguna arma, va a decir, todo eso no es solo que en este momento en el cual algunos países toman el pelo a la Corte Penal Internacional, ¿no? Se ríen de ella, ¿no? Este es un momento particular, pero incluso en un momento mejor, más favorable a pensar en esa dirección, quedan estos vínculos eternos, entre comillas, digamos, ¿no? Que son el hombre como el hombre en el sentido de ser humano, claro. Así como lo conocemos desde hace milenios, ¿no? Ya. Sí, total. De Caín y Abel, ¿no? Empieza una historia que no es la historia de la así, de la hermandad, es la historia de dos hermanos que uno mata al otro, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo, profesor Vitale. Y regresando a nuestro tema, profesor Vitale, en su opinión, retomando lo que usted comentó de la forma en cómo públicamente se expresa el Trump, Milei y algunos otros de países europeos con este lenguaje que hace énfasis en los otros, en lo diferente. Le quiero preguntar en su opinión, ¿qué papel juega el lenguaje en la construcción y legitimación del orden democrático? Bueno, yo diría que sobre el papel, un rol muy importante, ¿no? El lenguaje, un lenguaje adecuado a construir el orden democrático. ¿Qué significa? Significa que el lenguaje del demócrata debería traer consigo moderación, disponibilidad a decir la verdad de cada quien, por supuesto, publicidad, transparencia, capacidad de voluntad de argumentar, ¿no? En lugar de gritar solo slóganes, ¿no? Eso. Y sobre todo sentido de la responsabilidad, accountability, como dicen los ingleses. Pero, reitero, hoy en día, de esta manera, no se gana el partido, ¿no? Hablando de esta forma, moderada, con argumentos, explicando por qué tú piensas eso, y etcétera, etcétera, ¿no? No se gana el partido, ni a un contrincante, ni a adversarios más genéricos, digamos, ¿no? Eh, porque probablemente la palabra adversarios no es más adecuada, la palabra más adecuada es enemigo en este momento, en esta fase. No hablamos de adversarios, hablamos de enemigos, ¿no? Y contra los enemigos vale casi todo, digamos, ¿no? Y ya lo sostenía Schumpeter, ¿no? Schumpeter, en la competencia democrática vale todo, casi todo. Y la mentira se vuelve dueña de la competencia política, ¿no? Para ganar hay que ser un embustero al final, un estafador profesional que cuenta cualquier cosa con cara así de quien dice la verdad, pero con cara de jugador de póker, digamos, ¿no? Bueno, al final ni siquiera la violencia está del todo condenada, desafortunadamente. Se vio en los Estados Unidos hace cuando ganó las elecciones Biden, ¿no? Hubo un intento de, ¿no? De revolcar todo, ¿no? Bueno, la violencia, se empieza a pensar que la violencia puede ser un instrumento tolerable en aras de la conquista del poder. Por supuesto, el representante de los ciudadanos debería, subrayo, debería usar un lenguaje pedagógico, tratando de explicar, ¿no? Tratando de explicar las razones de su postura con respecto a los varios asuntos nacionales, internacionales que tiene que manejar, ¿no? Eso sería el papel ideal del político. Hoy en día, el representante ¿qué hace? ¿Cómo habla a sus electores al final, ¿no? Habla a sus electores tratando de entender sus emociones más hondas y más burdas al final, ¿no? Y trata de hacer discursos en los cuales se dirige a este lado emocional, ¿no? Y casi siempre turbio de los seres humanos. Y el votante no debe ser ayudado a entender los problemas, sino debe ser
por un lado halagado y por el otro lado engañado. Eso me parece, esto me parece el tono del lenguaje hoy, ¿no? Eh, Hay un viejo libro de Gustave Le Bon, escrito a finales del siglo decimonónico, y que expresa muy bien todo eso, ¿no? Se llama, es un libro bastante famoso, Psicología de las Masas, ¿no? 1895, si no me equivoco, ¿no? Y bueno, te dice exactamente eso, ¿no? El, la política es un tema de contagio emocional más que de razonamiento, de racionalidad, ¿no? Y el mismo tema lo retoma un señor que lo hacía todo eso, ¿no? Edward Bernays, que escribió un librito intitulado Propaganda en las décadas de los años 20 del 900, ¿no? Y te dice exactamente eso, ¿no? La política no está muy diferente de los negocios. Hay que vender un producto y el político es como un producto, se vende si se logra convencer, ¿no? Al consumidor a consumirlo, ¿no? Y bueno, eh, así las cosas, no me parece raro que el populismo triunfa, ¿no? Al final, me parece algo que se puede entender. Eh, Todos esos procesos se aceleraron mucho, ¿no? Mucho en estos últimos tiempos, a partir no sé, diría un par de décadas más o menos, ¿no? Y esto creo que nos, de alguna forma, así impacta mucho, ¿no? Impacta mucho esta velocidad del cambio. Ya. Pero había todas las promesas porque pasaba eso, digamos, ¿no? Claro. Me parece, me parece. Profesor, sí, qué interesante, profesor Vitali. Justo lo que acaba usted de comentar me viene a la mente de que existe, creo, un discurso de, que señala que el auge y el surgimiento y auge del populismo de derecha o de izquierda se debe a este pueblo, masas ignorantes, manipulables, y le adjudican la culpabilidad de este surgimiento o auge a ese grupo. Pero quiero preguntarle, en su opinión, ¿qué responsabilidad tienen las élites políticas en ese auge de los populismos de derecha y de izquierda? Yo diría que las élites actuales juegan todas el juego del populismo. Es decir, no hay élites por un lado y populismo por el otro. Parece así porque los populistas hablan mal de las élites, pero es un juguete de niños, digamos, ¿no? Va a decir, son las mismas élites que usan el lenguaje que poseen, ¿no? Para, para convencer al pueblo a, a votar de, olvidando sus intereses reales, digamos, ¿no? Eso, esa un descubrimiento, ¿no? Porque en los siglos XVII, más o menos, las élites temían mucho al pueblo, porque decían, si el pueblo vota, hay el sufragio universal, por fuerza harán leyes que van a perjudicar nuestra posición, ¿no? Y luego entendieron que no, que bastaba con ser un poco listo, digamos, ¿no? Y se podía así combinar democracia y poder continuar a ejercer el poder, digamos, ¿no? En todo caso, ¿no? Yo creo que como hemos
tratado de decir en este conversatorio, ¿no? ¿Quién no sabe jugar al juego del populismo y del lenguaje así, que hecho de eslóganes, de palabrotas, etcétera, etcétera, ¿no? Se condena a resultar irrelevante. Nadie lo escucha hoy. Las élites, la verdad es que se sienten muy a gusto con el populismo, aunque parezcan, ¿no?, su opuesto, porque el populismo dispara, sí, misiles contra las élites, pero son misiles de papel, digamos, ¿no? Que no hacen mal, ¿no? E, ¿Cómo podemos decir? Hoy en día el populismo, en mi opinión, es la nueva forma de la relación que siempre hubo entre élites y masas. Y no conlleva para nada la derrota de las élites. Todo lo contrario. La responsabilidad de las élites es el éxito en el éxito del populismo, ¿no? Vale decir, consiste, ¿no?, de hacer las cosas en manera que este éxito sea el éxito mismo de las élites, ¿no? Vale decir, al final, los partidos populistas, los líderes populistas, ¿no?, los liderazgos populistas, ¿qué son sino una otra élite que trata de ganar y contrarrestar y derrumbar una élite más vieja, más tradicional, ¿no? Al final. Y yo creo que eso más o menos sea, ¿no?, el punto. Es decir, se debe jugar al juego de la democracia. Todo tiene que saber un poco a democracia, pero bajo esa superficie se mueven lógicas y que son, no quiero decir las de siempre, pero que no están, digamos, cambiando la democracia sin desmoronarla en su fachada, digamos, ¿no? Más o menos eso, diría. Y qué interesante, profesor Vitale. Y antes de formularle la última pregunta, voy a hacer un paréntesis, profesor Vitale. Eh, Tomando en consideración la situación de la población de los migrantes en Estados Unidos y de la confrontación del presidente Trump con los poderes locales y ciertos poderes federales, eh, me vino a la mente su libro, Defenderse del Poder. Sé que no es el tema y sé que no tenemos el tiempo para poder hablar de él, pero para el público que nos va a escuchar y mirar, profesor Vital, ¿podría decirnos cuál es la tesis central de este libro? Que yo, viendo esa situación, lo valoré más aún. Bueno, la tesis central es muy sencilla. Es decir, tenemos varias formas de poder, ¿no? No solo el poder político, sino un poder económico y un poder mediático que, como ya dije, usan otras herramientas, digamos, ¿no? Mucho más transparentes, ¿no? Y de alguna forma capaces de llegar mucho más en profundidad, digamos, ¿no? Condicionando las elecciones en el sentido de lo que se debe decidir, ¿no? Por parte de los políticos. Los políticos parecen, ¿no?, los que mandan, pero ¿mandan realmente o solo mandan en apariencia, ¿no? Y yo trato de analizar las formas en este librito
trato de analizar las formas, ¿no? De estos poderes fácticos, como se suele decir, ¿no? Y, y, y creo que creía, por lo menos cuando escribí el libro, que hay que imaginar formas de resistencia que no tienen que ser necesariamente violentas, sino eh, el ciudadano tiene que saber que la Constitución prevé formas de derecho de resistencia, ¿no? Eso. Y tratar de poner en acto, transformar en acto esta posibilidad que se encuentra en la historia del pensamiento político a partir del siglo XVII, XVIII, ¿no? Más o menos. Eso Sí, sería, y en algunas constituciones, sea pasadas, sea actuales, se encuentra una rendija, ¿no? Que abre la posibilidad de pensar en un derecho de resistencia, digamos. sí, Eso así es es. el tema, dicho así en pocas palabras, digamos. Sí, para el público que nos va a ver y escuchar, ya tendremos oportunidad en otro conversatorio para hablar específicamente de todas las sugerentes reflexiones que nos comparte el profesor Vitale en su libro. Pero ya habrá oportunidad. Por lo pronto lo recomiendo ampliamente. Y finalmente, profesor Vitale, resumiendo todo lo que nos acaba de comentarle aquí, la pregunta es, ¿qué elementos considera centrales para una gramática democrática del siglo XXI? Sí, eso pensé mucho en torno a esa cuestión, digamos, a ese tema. Era la pregunta más difícil, digamos, ¿no? Em, y bueno, en mi opinión, es la idea misma de gramática de la democracia que tiene un aspecto de prescripción, ¿no? Una actitud normativa fuerte, legítima, claro está, pero que trae consigo, en mi juicio, una forma de presunción, de superioridad intelectual y moral, ¿no? Entre comillas, de soberbia intelectual. Porque, ¿qué quiere decir la idea misma de gramática, no? Que la única verdadera democracia es la que se conforma a una gramática. Si se toma otra senda, se comete una falta, un error de gramática, digamos, ¿no? Bueno, yo me limitaría a decir que hay varios modelos de democracia, que es el Schumpeter, pero no solo. Cada uno presenta ventajas y desventajas, se adhiere de forma mejor o peor a una colectividad política determinada, con sus rasgos culturales, históricos, sus costumbres, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco como los idiomas, ¿no? Todos los idiomas tienen su gramática, pero cada idioma es algo vivo y cambiante, ¿no? Que de la gramática al final no le importa mucho, ¿no? La lengua, el idioma se desarrollan, se transforman y la gramática queda ahí, ¿no? Para los estudiantes extranjeros que hacen bien a dejar ahí eh, ir a la calle e aprender el idioma. Bueno, eh, eh, sí tenemos que hablar, cueste lo que cueste, de gramática. Entonces, yo diría que la gramática tiene un valor en el sentido de que es un mínimo común denominador, ¿no? De la democracia decente, digamos, ¿no? Es decir, derechos de libertad y, por supuesto, derechos políticos. Y posiblemente
elecciones regulares, ¿no? Sin fraudes, y control de constitucionalidad de las normas, ¿no? Yo no iría más allá, ¿no? No me metería en discusiones ociosas sobre la forma pura de la democracia ideal, digamos, ¿no? Frente a nosotros, en realidad, tenemos el riesgo espantoso de caer en la olla hirviente del despotismo, que la filosofía política occidental vincula a los grandes milenarios imperios orientales, ¿no? Pero que puede convertirse, como ya advertía el mismo Montesquieu en el siglo XVIII, puede convertirse en realidad también aquí en Occidente. Entonces, bueno, yo creo que hay que defenderse de esta amenaza que una vez más viene de Oriente. El tema de la mejor democracia sí es un tema respetable, pero en mi opinión viene después de una discusión sobre lo que es democracia y lo que no es democracia y que nos amenaza, ¿no? La verdad es que tenemos democracia muy fea, de acuerdo, pero de alguna forma quedan, ¿no? Siguen siendo democracias. Eso. Por ejemplo, Trump es muy malo, en mi opinión, pero pasará, así como pasaron personajes parecidos, ¿no? Al final no es la primera vez que en los Estados Unidos pasa algo malo, muy feo, ¿no? La guerra de secesión, el macartismo, así, ¿no? No fueron a lo mejor periodos difíciles en los cuales la democracia parecía declinar, parecía, ¿no? Encontrarse en grave dificultad, pero de alguna forma pasaron. A mí me espanta más, ¿no? Lo que viene de Oriente, lo que viene de Rusia, lo que viene de China, se lo digo con mucha confianza y mucha claridad, creo, ¿no? Porque si se afirma la convicción, la creencia que el gobierno de Rusia o China es mucho más eficiente de nuestras democracias, entonces eso sí es un peligro fuerte y real, ¿no? Es decir, el peligro que puede llevar a considerar inútiles nuestras democracias, ¿no? Yo pienso siempre mirando las cosas no solo desde el punto de vista del estudioso que tiene todos los instrumentos para leer el mundo, sino del ciudadano de a pie que justamente hace otro oficio en la vida, ¿no? No es un tonto, no es un pobrecito, es alguien que no se ocupa profesionalmente de política, ¿no? Muy sencillamente. Entonces, en este caso, estas personas pueden ser susceptibles de no comprender, ¿no? Hasta el fondo el peligro, ¿no? Y pensar que, bueno, ¿no? Todo se decide muy rápidamente, tenemos un régimen que nos asegura seguridad, etcétera, 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 ¿no? Los solitos argumentos, ¿no? Entonces, yo creo que eso sea el peligro. Concluyo diciendo, bueno, por ejemplo, ¿no? Los que dicen abiertamente que prefieren un régimen como Rusia o China, aquí en Occidente pueden hablar, no, nadie le va a perjudicar, ¿no? De alguna forma. Y bueno, pero no pasa lo contrario, ¿no? Intenten decir cosas contra el régimen chino o ruso y veamos que
que pasa, ¿no? Entonces, a mí no me parece poco. A mí no me parece poco. Yo le pregunto, no, no a usted, ma a todos los que escucharán, ¿no? ¿A usted le parece poco? ¿A ustedes le parece poco que se pueda corregir los errores, los miles de errores que se hacen, pero que se puedan corregir, que se pueda decir, esto es un error, esto es malo, no comparto, etcétera, etcétera? A mí me parece algo que tenemos que considerar precioso. Eso. Y me temo que pasando el tiempo a buscar la mejor forma, ¿no? Perdemos de vista que hay un enemigo que está tratando de derrotar la peor forma de democracia, no la mejor, la peor, ¿no? La que, la que nos vivimos y que sabemos que no es, puede ser asquerosa, de acuerdo, pero no es ni horrorosa ni espeluznante como los regímenes despóticos. Eso, que son regímenes del miedo puro. Suscribo Eso, totalmente todo lo que comentó profesor Vitale y aprecio mucho sus sugerentes reflexiones. Solo me resta decir, fue un placer haber conversado con el doctor Hermano Vitale, profesor de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Valle d'Aosta, Italia. Una vez más, gracias, profesor Vitale, y hasta la próxima emisión. gracias a usted y a todos los que escucharán. Gracias.